Cáncer de mama. La técnica que se emplea para el screening del cáncer de mama es la mamografía. Se ha visto que el máximo beneficio se obtiene en las mujeres mayores de 50 años, reduciendo la mortalidad hasta un 30%. Esta técnica debe realizarse cada 1-2 años. El cáncer de mama tiene un importante componente hereditario, sobre todo a edades precoces. Por ello, las mujeres con antecedentes familiares deben realizarse mamografías a partir de los 40 años. También podría comenzarse a esta edad en las nulíparas y en las que tienen antecedentes de mastopatía benigna. La autoexploración mamaria por la propia paciente podría parecer, a primera vista, útil para la detección precoz. Sin embargo, se han realizado numerosos estudios y no se ha demostrado que disminuya por ello la mortalidad por cáncer de mama. Clínicamente, el cáncer de mama se presenta casi siempre como un nódulo mamario, siendo más sensible la mamografía para su detección. Recuerda que este es uno de los pocos tumores donde la supervivencia mejora claramente mediante técnicas de screening. Cáncer de cérvix. Los factores de riesgo más importantes para el cáncer de cérvix son la promiscuidad sexual y el inicio precoz de las relaciones sexuales. Esto se debe a una mayor probabilidad de infección por el virus del papiloma humano, del cual existen ciertos serotipos con potencial oncogénico. También se ha documentado que el virus herpes 2 tiene implicación en su patogénesis. Existen otros factores que también merece la pena mencionar, como la inmunosupresión y el tabaco. Por supuesto, evitar estos factores contribuye a prevenir su aparición. No obstante, su diagnóstico precoz prolonga su supervivencia, y para ello contamos con el test de Papanicolau, que veremos a continuación. La citología cérvico-vaginal, o test de Papanicolau, es el método más efectivo en el screening del cáncer cervical. Consiste en la triple toma de células del tracto genital, vaginal, endocervical y ectocervical, con el fin de detectar células sugerentes de displasia antes de que se haya producido invasión del estroma por células neoplásicas. Es muy sensible y específico. Debe realizarse de manera sistemática a todas las mujeres desde el primer coito o desde los 18 años, de manera anual durante 3 años consecutivos. A partir de entonces, si los resultados son negativos, se repetirá la citología cada 2 años en caso de no haber factores de riesgo, promiscuidad sexual, ETS, HPV, etc., o anualmente si existen dichos factores. Su uso ha reducido las muertes por cáncer de cérvix en más del 50%. Cáncer de colon. Para la detección precoz del cáncer de colon, pueden realizarse múltiples técnicas. Tacto rectal. No se ha demostrado que sea efectivo como screening, pero es una técnica inocua y por ello puede recomendarse su uso anual a partir de los 40 años. Sangre oculta en heces. Se realizaría a partir de los 50 años. Tiene el inconveniente de dar muchos falsos positivos y falsos negativos, por lo que no es demasiado útil. Sin embargo, se ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad cuando se realizan colonoscopias a personas con sangre oculta en heces positiva. Por eso, la American Cancer Society recomienda realizar sigmoidoscopias cada 3-5 años en personas con sangre oculta en heces. De todas formas, a pesar de todo lo dicho, el beneficio de las técnicas de screening es menor al que se obtiene en los cánceres de mama y cérvix. Cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, los test disponibles no son lo suficientemente sensibles y específicos como para recomendar un screening poblacional. De todas formas, puede decirse que la prueba más apropiada sería la palpación prostática a través del tacto rectal. Otra herramienta disponible es el PSA, que podría considerarse como la prueba más sensible para el diagnóstico precoz. El problema es su escasa especificidad, puesto que también puede elevarse por la hiperplasia benigna de próstata. En conclusión, podría recomendarse una ecografía transrectal cuando el tacto rectal o el PSA sean positivos. Aún así, todavía no está claro que la detección precoz de este cáncer aumente la supervivencia, por lo que el screening poblacional es controvertido. Cáncer de pulmón.
Hasta hace poco tiempo no se había demostrado beneficio con pruebas de detección precoz, empleándose la combinación de radiografías de tórax con citología de esputo. Esto probablemente se deba a que la radiografía no es demasiado sensible. Por supuesto es capaz de detectar un cáncer de pulmón en fase asintomática, pero esto no quiere decir que prolongue la supervivencia. Estos tumores deben alcanzar cierto tamaño para ser detectados por la radiografía, y por ello su detección precoz radiográfica es demasiado tardía. En octubre del año 2006 ha sido publicado un estudio muy interesante. Empleándose el TAC de alta resolución como método de screening, ha demostrado una reducción de la supervivencia. Probablemente se deba a que el TAC es capaz de detectar el tumor con un tamaño mucho menor que la radiografía. Dado lo reciente de este estudio, aún no se ha aplicado de forma rutinaria a nivel poblacional. Quizá en un futuro próximo suponga un importante avance. Desde el punto de vista de la prevención, la única medida claramente eficaz es dejar de fumar. Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares suponen la causa de muerte más frecuente a nivel mundial. En España las cifras no son diferentes, donde suponen el 45% del total de muertes cada año. No obstante, durante las últimas 2 décadas ha disminuido la incidencia de estas enfermedades, aumentando en cambio las enfermedades crónicas no mortales, debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Pese a este descenso en incidencia, continúan siendo la principal causa de muerte, no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo. Etiología de la enfermedad cardiovascular. Las circunstancias que aumentan el riesgo de enfermedad sin poder ser modificadas se conocen como marcadores de riesgo. Un buen ejemplo podría ser la edad. En cambio, las circunstancias que podemos modificar se llaman factores de riesgo. Por ejemplo, la tensión arterial, que podemos disminuir con fármacos. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, los principales marcadores de riesgo son la edad y el sexo masculino. Los factores de riesgo más importantes son las dislipemias, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes mellitus. Hiperlipemia y enfermedad cardiovascular. La hiperlipemia se considera un factor de riesgo cardiovascular de primer orden. Con el paso de los años, los niveles de colesterol total tienden a aumentar. Cada lipoproteína tiene un papel distinto en la génesis de la enfermedad cardiovascular, como ahora veremos. En primer lugar, la elevación de las LDL se asocia a un aumento de riesgo cardiovascular. El incremento de las VLDL también supone un incremento de riesgo. El nivel de HDL es protector cuando es elevado, convirtiéndose en un factor de riesgo cuando está disminuido. El famoso estudio de Framingham reveló que para la enfermedad cardiovascular es más peligroso un nivel bajo de HDL que el aumento de la LDL. El consumo de ácidos grasos saturados incrementa las LDL. Estos ácidos grasos son muy abundantes en las grasas animales. En cambio, los ácidos grasos poliinsaturados suponen un factor protector al incrementar las HDL. Hiperlipemia y enfermedad cardiovascular. Existen más factores relacionados con los lípidos que pueden aumentar el riesgo, pero estos son menos importantes. Serían el aumento del nivel de triglicéridos, la presencia de LDL pequeñas y densas y el incremento de la lipoproteína A. Las LDL pequeñas y densas son especialmente típicas del paciente diabético. Tabaquismo. El tabaco es un factor de riesgo indiscutible para la enfermedad cardiovascular. Existe una clara relación dosis-respuesta, incrementándose el riesgo paralelamente al número diario de cigarrillos consumidos. Durante las últimas décadas, la mujer se ha incorporado al hábito de fumar. Esto ha supuesto cierto aumento en la incidencia de la enfermedad cardiovascular en el sexo femenino. El riesgo de cardiopatía isquémica aumenta aún más si son usuarias de anticonceptivos orales o si tienen más de 35 años. Está demostrado que si el paciente abandona el tabaco, el riesgo cardiovascular desciende rápidamente, equiparándose al de no fumador en menos de 5 años. Recuerda que para el cáncer de pulmón debían pasar 10-15 años, y es discutible que llegue a ser el mismo que en el no fumador. Hipertensión arterial.
La hipertensión arterial no solo es importante para la enfermedad cardiovascular, sino que lo es todavía más para las cerebrovasculares. Tal y como ocurre con el tabaco, existe una proporcionalidad entre el grado de hipertensión arterial y el incremento del riesgo. La presión sistólica tiene un papel más importante que lo que se pensaba hace algunos años, sobre todo en personas mayores de 50 años. Está demostrado que el buen control de la tensión arterial mediante el uso de fármacos disminuye la incidencia de cardiopatía isquémica. Diabetes mellitus. El riesgo de cardiopatía isquémica está claramente incrementada en el paciente diabético, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Tienen tendencia a una arteriosclerosis más extensa y precoz que los pacientes no diabéticos. Entre los factores que contribuyen a ello se encuentra una mayor frecuencia de hipertensión arterial y la presencia de dislipemia, LDL pequeñas y densas, aumento de las VLDL. En caso de coexistir con otros factores de riesgo cardiovascular, lo cual no es infrecuente, el riesgo cardiovascular es mucho mayor que por separado. Otros factores. Existen multitud de factores relacionados de un modo u otro con la enfermedad cardiovascular. Hasta ahora hemos mencionado los más importantes. En esta tabla puedes comprobar cómo intervienen otros muchos. Si estudias bien esta tabla, echarás de menos el alcohol. El papel del mismo es bastante interesante. Se sabe que, si el consumo es reducido, tiene un papel protector frente a la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cuando es excesivo, incrementa el riesgo de padecerla. Esto se conoce como efecto en J. Enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son producidas por un agente vivo. Se transmiten desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Durante los siguientes temas hablaremos de los aspectos más importantes de varias enfermedades infecciosas, pero antes conviene aclarar una serie de conceptos relacionados. Se entiende por contagiosidad la capacidad de propagación de un microorganismo. Un alto grado de contagiosidad no hace referencia a la gravedad de la enfermedad, sino a su facilidad para diseminarse en la población susceptible. Infectividad. Capacidad de un agente infeccioso de instalarse y multiplicarse en el huésped. Observa que no es lo mismo que el concepto de contagiosidad, que hacía referencia a la propagación. Patogenicidad. Capacidad del microorganismo para producir enfermedad. Virulencia. Grado de patogenicidad, es decir, la mayor o menor gravedad de la enfermedad producida. Cadena epidemiológica. Continuamos introduciendo otros conceptos importantes para la comprensión de estas enfermedades. Reservorio. El reservorio es el lugar donde el microorganismo se reproduce y perpetúa. Por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, el reservorio es el paciente infectado. Mecanismo de transmisión. La suma de mecanismos y sistemas por las cuales el microorganismo y el huésped entran en contacto. Existen mecanismos directos, como el contacto físico, las mordeduras o los arañazos. En ellos se establece una relación inmediata y breve en el tiempo. En cambio, los mecanismos indirectos suelen requerir un mayor tiempo para que el microorganismo llegue al huésped, como ocurre con las aguas, los alimentos y los fómites. Huésped susceptible. Aquel individuo sano que puede enfermar si entra en contacto con el agente causal. Cadena epidemiológica 2. Un portador es aquella persona que, sin padecer síntomas ni signos de infección, elimina microorganismos a través de sus secreciones. Existen portadores agudos que eliminan microorganismos durante menos de 6 meses, crónicos, más de 6 meses, y permanentes, eliminándolos entonces de por vida. La condición de portador se debe a una relación de equilibrio y tolerancia entre él con el microorganismo. Por supuesto, este equilibrio puede romperse y el portador puede pasar a ser un enfermo. Existen varios tipos de portadores. No obstante, estos conceptos son más profundos de lo que suelen preguntar en el examen. Te ofrecemos una tabla con las definiciones de cada tipo de portador, pero no te recomendamos un estudio muy profundo de ella. No es demasiado rentable para el examen. Presentación de las enfermedades transmisibles. Por su presentación, las enfermedades transmisibles pueden clasificarse como endémicas y epidémicas.
Se habla de endemia cuando una enfermedad presenta una incidencia constante en una población. En función del número de personas afectadas, existen diversos grados, pero el concepto es este. En cambio, se habla de epidemia cuando el número de casos es mayor del esperado. Para calcular si existe una epidemia o no, se compara con lo sucedido en la misma época del año durante los 5 años anteriores. Más exactamente, se compara el número de casos de esa semana con la mediana de la misma semana de estos 5 años. Fases de las enfermedades transmisibles. En cuanto a sus fases, las enfermedades transmisibles se comportan de una manera parecida. Su evolución puede sistematizarse en 3 etapas bien definidas. Estas definiciones son importantes y han motivado ya varias preguntas test, de modo que te aconsejamos mucha atención. Periodo de incubación. Es el tiempo que transcurre desde la entrada del microorganismo hasta la aparición del primer signo o síntoma. Puede ser difícil recordar cuál es en cada enfermedad, porque son muy numerosas y se trata siempre de una cifra. Aprenderlos todos puede ser intensamente doloroso, pero hay una forma de acertar muchas preguntas. Si te preguntan un periodo de incubación que no conoces, responde ante la duda de 2 a 3 semanas, porque es el más habitual en las enfermedades infecciosas, sífilis, rubeola, varicela y otras muchísimas. Cuando te pregunten por una enfermedad de curso muy agudo, tiende a ser menor y basta unos pocos días, como sucede en la faringitis estreptocócica o en la uretritis por gonococo. Por último, si se trata de una infección con tendencia a la cronicidad, suele ser más largo, como sucede en la hepatitis por virus C. Intenta razonar de esta manera y ahorrarás memoria aún sin conocer el dato exacto.